Yo comparto con María el placer que me supone el presentar la siguiente mesa de crimen organizado, delincuencia económica y corrupción. Tengo a Aurea Esther Grijalva Eternov, que es doctora en criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha y especialista en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de México. Y a Nicolás García Rivas, que es el director del Departamento de Derecho Penal y catedrático también de Derecho Penal de la Universidad de Castilla-La Mancha. Sin más, porque los tiempos son los que son, doy paso a Aurea y bueno, me quito porque además va a utilizar el proyector. Con lo cual, pues soy chica soy, pero pequeña no. Vamos aquí. Y cuando termine vuelvo. Un momento que pongan. ¿Necesitas ayuda? No. Pues creo que no. A ver, buenas tardes a todos. Pues yo antes que nada quiero agradecer la invitación que me han hecho para participar en estas jornadas. La verdad es que lo que he tenido oportunidad de escuchar hasta ahora me ha parecido muy interesante e ilustrativo y entonces estoy muy contenta de estar aquí. Mi participación va a consistir en unas reflexiones y presentarles algunos de los resultados de una investigación que se realizó desde el Centro de Investigación de Criminología en Albacete, bajo la dirección de la profesora Esther Fernández, y que sirvió como base para la realización de mi tesis doctoral. El análisis que realizamos se ha centrado sobre todo en el contexto mexicano, pero bueno, yo creo que la metodología, el análisis y las reflexiones pueden ser también aplicables al contexto español. Dado que el tema de las jornadas el día de hoy es sobre corrupción y democracia, me voy a centrar en la parte de la investigación que se relaciona con la corrupción y la confianza en los cuerpos policiales, pero la investigación es mucho más amplia, entonces si a alguien le interesa profundizar, pues al final va a aparecer mi correo electrónico y yo con mucho gusto pues les daré más información al respecto. La presentación se va a dividir en tres partes. Primero les comentaré algunos aspectos teóricos relacionados con la corrupción y su relación con la confianza. Después les plantearé las hipótesis bueno, una de las hipótesis que sirvió para regir el trabajo, la metodología muy brevemente y finalmente les voy a presentar resultados y vamos a hacer unas reflexiones al respecto. La investigación comenzó, o la primera dificultad que nos encontramos fue delimitar el objeto de estudio. Teníamos claro que queríamos analizar la corrupción y que era muy relevante para la sociedad mexicana, pero era muy difícil alcanzar una definición de corrupción y sobre todo para trabajar empíricamente con esto. De hecho, vimos que a nivel científico hay muy poco consenso al respecto y era muy difícil que si no había un consenso a nivel teórico, contáramos con una definición operacional para poder trabajar con eso. Entonces, además vimos que la corrupción cuenta con un significado equívoco, un concepto ambiguo, hay muchas conductas que pueden considerarse corruptas, muchos niveles de la misma, varios sectores que están afectados por ella y distintas dimensiones del fenómeno. Ante este problema, y teniendo en cuenta que la corrupción es un fenómeno con variaciones locales del contexto donde se pretende analizar, tomamos una perspectiva que se puede decir más antropológica y que está avalada por la propia literatura relacionada con el estudio de la corrupción. Bajo esta perspectiva, para poder realizar un análisis de la corrupción, como he dicho, es necesario atender a las particularidades del contexto y abandonar la pretensión de obtener una definición completa y única de corrupción. Entonces, al hacer esto, optábamos por una definición mucho más estrecha de corrupción, renunciando a captar la complejidad de todo el fenómeno, pero lográbamos delimitar un objeto de estudio y al menos realizar un pequeño avance y una pequeña aportación al conocimiento de este fenómeno. Bajo esta perspectiva,
pues indagamos en investigaciones que se habían realizado previamente en México. El panorama que se ofrece en estas investigaciones pues es que la corrupción tiene un carácter sistémico en México, con una larga historia de arraigo, con una gran integración en la vida cultural de los mexicanos, y que además la corrupción es percibida por los mexicanos como uno de los principales problemas del país. En esto coinciden resultados del Latinobarómetro, de Transparencia Internacional, Transparencia Mexicana, en fin. Y además, el Índice de Percepción de Corrupción de 2012, elaborado por Transparencia Internacional, otorgó a México una calificación de 34 en una calificación de 0 a 100, donde 0 es altamente corrupto y 100 nada corrupto, ubicándose en la posición 105 de 176 países calificados. Con ello podemos ver que este es un tema que vale la pena trabajar en la sociedad mexicana y que además es muy importante realizar investigaciones de tipo empírica al respecto. Pero la fama de México como un país altamente corrupto pues no es gratuita, ¿no? Esta fama que tiene en el exterior entre sus propios ciudadanos. El Índice de Corrupción y Buen Gobierno, realizado por Transparencia Mexicana, en el año 2010 estableció que en el país se establecieron 200 millones de actos de corrupción en el uso de servicios públicos. Y esto implicó un costo de 32.000 millones de pesos para los hogares mexicanos, un equivalente al 14% de sus ingresos. Pero en los hogares en que el ingreso es el salario mínimo, esto representó el 33% de los ingresos. O sea que vemos que obviamente no es un problema que es solo de percepción. Pero además, y este fue el punto que más nos interesó para delimitar el objeto de estudio, los diversos estudios coinciden en que la categoría que la mayoría de los mexicanos se identifican con corrupción es el soborno, que popularmente se conoce como mordida. Y que además esta práctica se asocia sobre todo a la policía, quienes son vistos por los ciudadanos como altamente corruptos e íntimamente ligados a la criminalidad. Por ello, nuestra investigación la centramos en la mordida y en la policía, pero insisto en que no es que pensemos que es el único tipo de corrupción y a lo mejor tampoco es el más importante. Una vez que delimitamos el objeto de estudio, lo que nos importaba o nos interesaba conocer cuáles son los efectos que tiene la corrupción en una sociedad, y lo primero que hay que decir es que hay una corriente funcionalista que sostiene que los efectos de la corrupción en una sociedad pueden ser positivos, pero nosotras no coincidimos con esta postura, y de hecho la postura predominante en la actualidad y la que cuenta con un mayor sustento empírico es la que sostiene que las consecuencias son negativas. Pero ¿cuáles son estas consecuencias negativas? Pues son múltiples. La mayoría de los estudios se han realizado desde el ámbito de la economía y por eso se ha evidenciado su relación o sus consecuencias en la distribución del ingreso, en una menor inversión, en el Producto Interno Bruto, en el gasto público y la exportación, en un menor desarrollo económico de los países y en la ausencia del crecimiento económico sostenido y a largo plazo. Pero también hay evidencia de que la corrupción tiene consecuencias negativas sociales. Por ejemplo, se ha evidenciado que la corrupción afecta las políticas y los programas que intentan combatir la pobreza, que afecta el sentimiento normativo en una población y por ende la seguridad jurídica, que como sabemos pues debe existir en toda democracia, pero quizá uno de los efectos más importantes es el efecto que tiene la confianza. La confianza es un aspecto fundamental en la vida social y de hecho últimamente se ha puesto muy de moda en las ciencias sociales el estudio de la confianza y se ha ubicado en el centro de los problemas que existen entre los ciudadanos y las instituciones políticas, religiosas y sociales. De hecho se ha dicho que la confianza es un factor trascendental en las crisis económicas y financieras como la que actualmente aqueja a Europa. Pero volviendo a la relación entre corrupción y confianza, el
efecto se ha evidenciado en 3 ejes. En la confianza interpersonal, lo que evidentemente provoca una menor cohesión social, menos conductas solidarias y menos posibilidad de que haya una organización, bueno, acciones colectivas de los ciudadanos. También una disminución en el apoyo o confianza en el sistema de gobierno y también en un efecto en la confianza en las instituciones. En este punto, especialmente, hay evidencia de que la corrupción afecta la confianza en la policía. Nosotras nos centramos en este punto porque, como he dicho, esto era lo más relevante en México, ya que es la institución que se identifica más con la corrupción por parte de los ciudadanos, pero además porque el papel de la policía es muy relevante para una sociedad. De hecho, se puede decir que la confianza en la policía es uno de los fundamentos de que exista seguridad ciudadana. Por un lado, la policía es una de las instituciones más visibles de todo el sistema de justicia, pero a veces no solo es el primer contacto, sino el único que tienen los ciudadanos, y ese contacto les ayuda a hacer una interpretación hacia todo el sistema de justicia. Además, la institución policial representa esa protección que se espera obtener del gobierno a cambio del poder que se le otorga al mismo. Entonces, esto pues se traduce en que cuando hay desconfianza en la policía, pues a veces las consecuencias son peores que cuando hay desconfianza en otras instituciones. Dado este panorama que les he venido presentando y las particularidades del contexto mexicano, nuestra hipótesis de trabajo fue que la corrupción ejerce una influencia negativa en la confianza en la policía. Esto, bueno, lo que esperábamos encontrar es que a una mayor corrupción hay una menor confianza en la policía, evidentemente. No me voy a detener mucho en los aspectos de metodología, porque prefiero pasar directamente a los resultados. Solamente diré que hicimos un cuestionario, bueno, diseñamos un cuestionario ad hoc para el estudio. Se realizaron procedimientos de validación y fiabilidad del mismo y que se aplicó a una muestra de 990 estudiantes de licenciatura de la Universidad Nacional Autónoma de México. Los datos que obtuvimos se capturaron en una base de datos y se analizaron con el programa estadístico SPSS y AMOS. En lo que se me va a detener un poquito es en la forma en que medimos las variables que utilizamos. La variable independiente en este caso fue la corrupción. Optamos por una medición de tipo subjetivo y dentro de esta medición subjetiva distinguimos 2 aspectos que también ocurren en muchos otros fenómenos sociales. Por un lado, los hechos que se suscitan en la realidad y por otro, lo que es percibido por la sociedad como lo que ocurre, que puede o no coincidir con la realidad. Entonces medimos estos 2 aspectos de manera separada. Corrupción percibida y corrupción experimentada. La corrupción percibida la medimos con una escala de 4 ítems. Los 2 primeros se referían a la percepción de corrupción hacia los funcionarios y los policías y los otros 2 se referían a autopercepción de corrupción. Pero al realizar un procedimiento de validez nos dimos cuenta que realmente eran 2 aspectos diferenciados y no formaban parte del mismo constructo. Entonces diferenciamos y utilizamos de manera separada percepción hacia funcionarios y autopercepción de corrupción. Y luego en la corrupción experimentada, esta se midió con 3 ítems, pero estos no formaban parte de una escala, operaban de manera individual. En la variable dependiente, la confianza en la policía, se utilizó una escala de 9 ítems que contemplaba 2 dimensiones: la percepción de eficiencia y la legitimidad social. La percepción de eficiencia contaba con 5 ítems y se refieren a que los ciudadanos consideran que la policía tiene la habilidad para protegerlos y servir a la ciudadanía en situaciones de riesgo que se relacionan con la criminalidad. En cambio, la legitimidad social, que la medimos con 4 ítems, se refiere a la creencia de que los agentes policiales se comportan correctamente y que tratan a los ciudadanos de una manera justa. Lo que se
ha denominado en la literatura un alineamiento moral entre ciudadanos y policías. Esta dimensión, la legitimidad social, se relaciona estrechamente con aspectos de justicia procedimental. Ahora voy a pasar directamente a los resultados relacionados con la hipótesis que planteé. No voy a saltar la parte descriptiva para ajustarme al tiempo. Y bueno, el primer procedimiento que realizamos para comprobar la hipótesis fue un coeficiente de correlación de Spearman, y este procedimiento nos sirvió para aceptar parcialmente la hipótesis planteada. Como puede observarse en la tabla, se observa una correlación negativa entre corrupción percibida en funcionarios y policías y legitimidad social. Con esto se explicaba el 9.6% de la varianza en estas variables y nos indicaba que había una relación inversa entre las mismas, y es decir, que a mayor corrupción percibida en funcionarios y policías había una menor legitimidad social. No obstante, con este procedimiento no encontramos una correlación que fuera relevante en autopercepción de corrupción y corrupción experimentada con confianza en la policía. Por eso no podemos aceptar la hipótesis en este sentido. Y bueno, a nosotros nos interesaba conocer relaciones también entre variables latentes y además poder establecer dirección causal entre las variables, porque con la correlación podíamos establecer que estas variables, valga la redundancia, estaban relacionadas, pero no cuál afectaba a cuál. Entonces, para ello planteamos un segundo procedimiento, un modelo de ecuaciones estructurales. Como ven aquí, sí se puede establecer la dirección de la corrupción hacia la confianza en la policía en las dos dimensiones, y este procedimiento nos permite conocer relaciones entre variables latentes, es decir, que no son directamente observables, y con este también encontramos sustento para aceptar parcialmente las hipótesis. En este procedimiento hay que aclarar que no se pudo evaluar la corrupción experimentada, porque como ya les había comentado, no formaba una escala a los ítems que utilizamos, y entonces era un requisito para poderlo utilizar. Pero sí evaluamos la corrupción percibida en sus dos aspectos, y lo que encontramos fue que la percepción de eficiencia se explicaba su variabilidad del 48%, y que se recibía efectos negativos directos desde corrupción percibida en funcionarios, y que la legitimidad social se explicaba en un 76% de la varianza, y también recibía efectos desde la corrupción percibida en funcionarios. En cambio, en la autopercepción de corrupción, los efectos sí se encontraban en la dirección que esperábamos, pero eran muy pequeños y además no eran estadísticamente significativos, están en líneas punteadas en la figura, por lo que no se pueden considerar relevantes en la explicación de la confianza en la policía. Obviamente este estudio, como prácticamente todas las investigaciones empíricas, tiene sus limitaciones. La muestra estudiada es solamente de estudiantes, existen variables que pueden incluir en el modelo que no hemos tenido en cuenta. Sin embargo, con todas estas limitaciones, sí podemos afirmar que en la muestra estudiada la corrupción percibida en funcionarios y policías afecta a la confianza en la policía en sus dos dimensiones. ¿Y cuáles son las implicaciones o la relevancia de estos resultados? Pues de acuerdo a la literatura, existen varias consecuencias de que existe desconfianza en la policía en una población, las cuales repercuten sin duda en un sistema democrático. En primer lugar, nuestra investigación se centró en los efectos que tenía la corrupción y la confianza en la policía en conjunto en el miedo al delito, y evidenciamos que estas variables tuvieron una mayor percepción de inseguridad independientemente de los niveles de victimización reales. También se ha evidenciado o se ha llegado a identificar la desconfianza en la policía como un aspecto central para que exista conformidad y obediencia a las leyes, por ello el que los ciudadanos perciban que las acciones que realizan los policías obedecen a que hayan recibido una mordida o no, o al monto de la misma, no solamente desprestigia a los agentes policiales, sino a todo el orden legal
y a los fines que se considera que tienen las instituciones en la sociedad, lo que se traduce evidentemente en una falta de seguridad